Aquí está un dato también preocupante, pues ya nomás estamos esperando a ver qué nos dicen. En México, 12 estados han superado la media nacional de homicidios dolosos entre enero y agosto de 2012. La lista de entidades se incrementó respecto a 2010, cuando eran 9 las zonas del país donde se registraba un mayor número de asesinatos, cuya cifra también se elevó. Pues esa es la cuestión de los promedios, ¿no? Siempre la mitad va a estar arriba y la mitad va a estar abajo. Ahí sí no hay forma de ¿Cómo? No te remediar. entiendo. Sí, la mitad, cuando hay una cantidad en promedio, quiere decir que de la población la mitad van a tener más y la mitad van a tener menos, necesariamente. Pues el caso es que es alarmante, Pues sí, el porque promedio es alto. mucho, muy alto. ¿De dónde nos llaman? Ayer, un espectáculo horroroso. Yo no sé cómo algunas fotografías son publicadas. ¿Se acuerdan que había un acuerdo ¿Edad? entre medios de comunicación y autoridades para bajarle? Sí, sí, el gobierno pidió que no se hiciera por medio de esas fotografías y esos reportajes apología del crimen. Fue un acuerdo entre editores, los directores de los periódicos se reunieron y decidieron que no iban a seguir festinando tanto las fotografías del narco. Pero al día siguiente todo publicaron los señores colgados de los puentes. Pero ahora hacen befas. Uno ve los titulares de los periódicos del mediodía, son burlones además, ¿no? Pues es que ayer hallaron en 2 puntos distintos cadáveres de 8 personas, 7 hombres y una mujer en Ecatepec. Pero las fotografías son infamantes. Parece que estás viendo resultados de una guerra muy cruenta en otras partes, muy lejanas del mundo, y no, pues los tenemos aquí a la vuelta. Cuerpo sin vida de 2 hombres en calles de la colonia San Andrés de la Cañada. Lo reportó aquí Marcos Hipólito, ¿no? Sí. Pero también en la avenida Petróleos Mexicanos y John F. Kennedy, en la colonia obrera Jajalpa, cerca de la autopista México-Pachuca, los cadáveres de 6 personas, 5 hombres y una mujer, todos desnudos. Y las fotos son impresionantemente bárbaras, con el temor de que la gente menuda vea esto y ya para ellos sea una cosa habitual. El gobierno de Ecatepec repudió estos hechos, ejecución de 8 personas y todo relacionado con el crimen organizado. Y el ayuntamiento dice que ha recibido el apoyo del Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y que aumentarán la vigilancia, los llamados operativos de seguridad. Se solicitará a los gobiernos federal y estatal apoyo para reforzar la presencia. Lo que pasa es que eso de que ahora quieran cuidar el que no se acostumbren los niños a ver tanto muertito, después de que vieron, por ejemplo, alineadas las cabezas en Acapulco o tiradas en el antro aquel en Zamora, pues ya de plano ver muertos es efectivamente lo común, ya nadie le espanta ya, y ya los tratamos más bien numéricamente, más que con el escándalo de que se trata de seres humanos, ¿no? A nosotros no nos consta de qué manera se sacrificaba a los hombres o se les devoraba incluso antes de la llegada de los españoles. Pero luego, una mortandad terrible, sobre todo víctimas de los contagios que transmitieron en su llegada. Claro. Pero un ejemplo brutal de salvajismo es cuando decide
la autoridad virreinal tomar las cabezas de sus enemigos rebeldes y ponerlas en las esquinas, en una especie de jaulas, y colgarlas en esquinas de las calles como escarnio, ¿no? En la alhóndiga de granaditas de la que estábamos hablando hace un momento, una cabeza de uno de los caudillos aquellos en cada esquina, y los ganchos existen. Pero no olvidemos que los antiguos mexicanos tenían los llamados chompantlis, que eran unas exhibiciones de calaveras, paredes prácticamente enfrente de los santuarios de ellos, por un lado, y por otro lado parece que somos muy aficionados a las masacres. Habrá que recordar durante la temporada más o menos de lo que mal llamamos la noche triste, el encerrona que hacen los españoles de hombres, mujeres, niños en Tlatelolco, y la masacre que ocasionan ahí, en la que matan a todos los pobladores de Tlatelolco. Y ya lo habían hecho en Cholula. Correcto. Fue espantoso, porque además los invitaron formalmente a un festejo, cerraron las puertas y mataron a toda la nobleza de esa zona. Repitieron la historia en Tlatelolco. Cuando yo he visto algunos reportajes que son muy interesantes, pero que se meten a las catacumbas de París, por ejemplo, ¿no? Entonces ves restos humanos, osarios monstruosos, calaveras y huesos de todo tipo, pero de seres humanos. Y entonces pregunté yo, bueno, ¿y estos qué? ¿Cómo murieron aquí o qué? No. Me respondieron, la respuesta está en que los cementerios estaban atiborrados ya. Y entonces había momentos en que sacaban todos para ocupar, dejar lugar para los nuevos inquilinos y llevaban todos los huesos y como era católico prominentemente Francia, claro, con todo respeto los acumulaban y los cuidaban, y ahora es sitio de turismo. Sí, claro, pagan por entrar, pero no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Si tú ves que pasan muertos en Zamora, en Monterrey, pues lo lees y te pasa. Pero cuando pasa en Ecatepec, que está a la vuelta de mi casa, entonces sí me da miedo. Me causa una impresión distinta. Y sobre todo porque es un amontonamiento de cuerpos a plena luz del día. Mientras que los otros sucedieron en un horario que no es de nosotros, ¿no? El nocturno, en lugares que no frecuenta uno. Estás intentando aplicar un principio elemental de periodismo que habla de la trascendencia en tiempo y lugar, la cercanía. O sea, a ti te va a preocupar mucho más, igual que me preocuparía a mí, el hijo del vecino al que atropelló el refresquero en la esquina de mi casa, que los 20 muertos o los 8 muertos en Ecatepec. Me va a llamar más la atención, voy a estar más preocupado por la salud de ese niño que por la de los 8 muertos en Ecatepec. Eso es un principio muy elemental de periodismo, pero yo estoy hablando en la forma global, en la que aún en Ecatepec, que está cerca, pues todavía no nos llega, todavía no, y todavía los vemos como número. Y se aplican las leyes de la gravedad. O sea, un desastre para obtener el mismo espacio de encabezado en un periódico tiene que ser más grande según más lejos es. Bueno, si es en la India, tiene que ser una catástrofe que mate cientos de miles para poner el mismo espacio que si ocurre en la ciudad. Aquí mueren 8 y obtiene el mismo espacio, pero es la misma ley de gravedad. El principio propagandístico de los nazis: un muerto es un ser humano, 1000 muertos son una estadística.